¿Quién se queda en Cuba? Porque todos se quieren marchar. Yo me marché. Evidentemente, no todo el mundo se marcha por una persecución política. Yo vine como bajo un programa de expresos políticos que había comenzado y que a mí me dio tiempo de engancharme porque Cuba no me dejaba ir. Durante largos 4 años de periodo especial tuve que pacientemente esperar a que se compadecieran de mí los que tienen el poder en Cuba. Y por algún motivo no me dejaban salir, no me dejaban acogerme al asilo que ya me había dado hacía 4 años el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, mi visa se vencía, me la volvían a renovar allí incluso me nació en el medio del proceso y de la larga espera, nació Aarón. La primera aplicación que yo hice para salir bajo el programa, pues era mi esposa Graciela y yo, bueno, mi esposa Graciela y Yadira y yo. Pero como se demoró tanto, Graciela salió embarazada y ahí fue cuando ocurrió lo que ustedes saben, esa golpiza en los últimos tiempos de la gestación de Graciela, que el G2 le hizo. Fíjense ustedes, ni me dejaban salir, ni me dejaban tranquilo, porque bueno, no me dejas salir porque me quieres mucho, me quieres en casa, pero no me maltrates, no me persigas. O sea, no puedes acorralar a un gato. Y yo no era un gato, obviamente, era un ser humano. Tenía unos derechos que yo pensé que eran intocables, pero los pisotearon. Y lo de mi esposa, que ni siquiera era un problema político, no causaba ninguna perturbación. Ya había sido expulsada del pedagógico, de la escuela, había sido falsamente acusada de sembrar diversionismo ideológico entre alumnos extranjeros, alumnas, porque mi esposa era maestra de una formadora de círculos infantiles y allí se formaban muchachas jóvenes, se formaban para ser profesoras de círculos infantiles, profesoras pedagogas prácticamente en la formación de niños en Angola, Mozambique, el Congo y bueno, de varios países de África. Y se le acusó a mi esposa, por cierto, me estoy extendiendo un poquito por un lado, se le acusó de haber estado haciendo diversionismo, hubo un acto de repudio, ella se escapó y logró no sufrirlo, pero ya estaba en casa cuando eso, que sale embarazada. Esperábamos largamente esos 4 años que Cuba nos diera la tarjeta blanca, que era una tarjetita más o menos de este tamaño, una cosa así, una cosa así. ¿Mm? Esto es Mastercard. Pues yo creo que era casi exactamente este tamaño la tarjeta blanca. Y cierta vez el capitán Montero, el capitán de inmigración, que se cansó de decirme, ven que ya tengo la tarjeta blanca, y cuando llegaba se burlaba de mí. No así riéndose y haciendo payasadas, pero se burlaba. Me decía, bueno, parece que ha habido un problema, ¿sabes, Reinaldo? Ven la semana de que viene. Y me mantenía ahí la sal y el limón en la llaga, en la herida. Y yo sufría bastante. Se fueron algunos miembros del grupo, es verdad. Dejaron salir algunos miembros del grupo Caimán. Pero yo me iba quedando atrás con Graciela, ya sin trabajo, yo sin trabajo, en pleno periodo especial. Y Yadira, que era una niña pequeña y que pedía comida, porque los niños, como ustedes saben, no les importa el entorno político, ellos exigen lo suyo. Y para colmo de males, pues cuando Graciela sale embarazada en esa larga espera por la tarjeta blanca, pues invaden la casa, Sifonte, aquel oficial que entra y comprime a mi esposa, se golpea posteriormente, pero primeramente mi esposa, como ve que vienen unos civiles en un barrio que no era muy tranquilo en esos días del periodo especial, pues como ve que vienen unos civiles, mi esposa trata de cerrarle la puerta a esos civiles que están invadiendo su hogar, su dulce hogar, y esos civiles pues comprimen a mi esposa Graciela contra, bueno, ya le he contado varias veces, pero si alguno de ustedes no lo escuchaba, yo creo que no me estoy extendiendo mucho, le comprimen, imagínense ustedes, ella a punto de dar a luz, mi esposa con un golpe en el estómago, en la barriga, sabe Dios si se produjo un coágulo, pero también está el golpe. En definitiva, yo creo que los médicos no se ponían de acuerdo cuando ella ingresa en estado de gravedad, no se, después de haber dado a luz a Aaroncito, el segundo hijo mío. Los médicos no se ponen de acuerdo si ella tenía realmente una obstrucción por un coágulo producido por el golpe en la barriga o si se le produjo una hemorragia en el cerebro sin haber obstrucción. Si se rompió la arteria, era una arteria muy importante, de hecho perdió la vista para siempre de los dos ojos hacia un lado. Y no se ponían de acuerdo. Mi hermano que era médico, la atendía, iba al provincial y la atendía, la miraba y me decía a mí que evidentemente era una hemorragia. Él no pensó que era un coágulo y como era una hemorragia, muchas veces no estaba de acuerdo con lo que los médicos que la atendían le decían, que era que bajara
él llegaba y me decía, mira, súbele la cama, súbele la parte de atrás, porque si es un derrame, no es bueno que ella esté sin almohada, porque la presión hemodinámica de la sangre va a hacer que la hemorragia sea más seria. Imagínense ustedes, si hay una manguera rota, pues usted no debe de permitir que se acumule el agua en ese lugar por gravedad. Pues él le subía, después venía el médico que la atendía, que tenía mayor poder sobre la paciente, pues le volvía a bajar la cama. Allí fueron semanas de angustia porque yo estaba entre dos médicos, mi hermano, que me decía que tampoco se le debería de dar aspirina. Ellos les daban todos los días aspirina y anticoagulantes porque supuestamente sin haberle hecho todavía vamos a decir, esto que se le dice en Cuba somatón, ahora no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Yadir, aquí cuando se te ponen un escáner en la cabeza. MRI se le dice aquí, en Cuba se le decía somatón, no sé por qué. El caso quizás es la marca de la máquina. El caso es que le daban anticoagulantes. Mi hermano me decía, no le pueden dar anticoagulante porque la hemorragia no va a parar. Y bueno, eso fue un dilema y un sufrimiento. En definitiva, para no cansarles, la tarjeta blanca, varias veces me dijo el capitán que ya pidió asilo político finalmente, como perseguido político, cosas de Cuba, ya ustedes saben. El que me retenía a mí en Cuba, pues vive aquí en Estados Unidos. Él también ahora tiene un derrame cerebral, él está deshabilitado y el gobierno norteamericano lo mantiene, le da la asistencia médica, los alimentos, todo lo que hace falta. Que yo sepa, no ha fallecido, está allí en un letargo porque tuvo el pobre un derrame y pidió asilo político diciendo que era un perseguido por los comunistas, un capitán del Ministerio del Interior. Esa es la historia que yo siempre les cuento y les recuento porque no debe ser olvidada, pienso yo, hasta que no se converse seriamente sobre estos asuntos que nos han golpeado bastante a nosotros. Yo quería leerles a ustedes antes del tema, y no sé si lo van a continuar, de que los cubanos no se quieren quedar en Cuba. En primer lugar, porque viven a solo 90 millas del país más hermoso de este planeta, el país más próspero, el país más rico, al menos eso dice el cine y la televisión de Estados Unidos, y todo el mundo lo cree. Por lo tanto, es verdad. Lo que importa son las percepciones. ¿Qué percibe el cubano? Que se está perdiendo la oportunidad de vivir de manera próspera y feliz a solo 90 millas. Y hay un dicho en Estados Unidos que dice, la hierba, el césped del vecino siempre nos parece más verde. El césped del vecino, ese que está al frente, siempre nos parece que es más verde que el nuestro. Es así, es así. Y yo les digo, les leo brevemente las condiciones que Crowder le puso a Zayas después que se acabaron las vacas gordas, llegaron las vacas flacas. Menocal siguió teniendo prestigio como mafioso y corruptor de las costumbres en Cuba, pero como había mucho dinero, hubo mucha deuda, y cuando le toca el momento a Zayas de llegar a la presidencia, viene el gobierno de los Estados Unidos y le hace cierta presión, y les leo este fragmento para que ustedes vean cuán americana fue Cuba antes de que fuese soviética. Recuerden, Cuba española, Cuba norteamericana, Cuba soviética, y ahora Cuba sola y agonizando en su soledad. Hubo un total de 5 entrevistas Zayas-Crowder hasta el 28 de abril, cuando el general Crowder le informó a su gobierno que se había llegado a un acuerdo de 6 puntos fundamentales. No había todavía, no era presidente todavía, ya se estaba encontrando con el embajador, que eran las siguientes. Los puntos que les puso son 6 puntos. 1, reconocimiento de la tesis de que la enmienda Platt obligaba a Cuba a tener un gobierno honrado y eficiente. Fíjense ustedes qué tutelaje. Zayas, dice Crowder, le estoy recordando que la enmienda Platt obliga a Cuba a tener un gobierno honrado. Usted está obligado a ser decente, le está diciendo. 2, el presupuesto nacional sería limitado entre 50 y 60 millones de dólares. Zayas, no te vas a endeudar. Se acabó la danza de los millones. 3, una declaración de que el presidente de Cuba no podía disponer de los fondos públicos por decreto. Ojo, el presidente no va a tener un poder ejecutivo de hacer por decreto que se haga un gasto público. O sea, el presupuesto, sí, limitado, la declaración que él no puede hacerse de los fondos públicos por decreto. 4, la supresión de las botellas, vivir sin trabajar, ustedes saben, la supresión de las botellas o sinecuras de las colecturías de la Lotería Nacional. Gente que vivía de la botella agarrada, enganchada a la Lotería Nacional. 5, ya termino, atención a los acueductos y a la salubridad, especialmente a la lucha contra la viruela. Este es más de aspecto cultural. La hegemonía norteamericana se basa en decir, mira, yo soy la civilización y tú andas un poco sucio, báñate.
Eso es una forma de ejercer poder cultural, hegemonía cultural sobre un pueblo al cual no dominas, no es tu colonia, pero le tienes un tutelaje. Y 6, el último, y ya terminamos, informe sobre el estado de la Tesorería Nacional, o sea, dame un informe de cómo van tus cuentas, y del Ayuntamiento de La Habana, porque ya ustedes saben que la alcaldía de La Habana era, y llegó a ser la ciudad, por cierto, después de Viena en Austria, La Habana llegó a ser la ciudad en los años 50 más poblada con relación a la población total del territorio político del país, del Estado.